Listo, ahí la ven, ¿sí? La presentación. Sí, profesor. Bueno, empecemos. Entonces vamos a hablar de anemia, enfoque de la anemia, que es la clase del hemograma, ustedes yo creo que ya saben, pero ahí vamos a repasar un poquito algunos datos. Entonces la definición de anemia según la Organización Mundial de la Salud es una hemoglobina menos de 3, no utiliza el hematocrito como tradicionalmente se había hecho, sino ya hace unos 20 años para acá se usa ese, el nivel de hemoglobina. Menos de 13 gramos por decilitro en hombres, menos de 12 gramos en mujeres para definir que tiene anemia, y en mujer embarazada menos de 11 gramos. ¿Sí? En niños el rango es diferente, pero pues acá estamos viendo medicina interna, que es medicina de adultos. Entonces ya en pediatría dirán cuánto es la anemia de acuerdo a la edad. En general, digamos, en la producción diaria de la concentración de eritrocitos por microlitro, que es lo mismo que 100 mililitros, es de 5 millones. De 5 millones. De esos 5 millones, 1% son reticulocitos, células eritrocitos relativamente jóvenes que salen alrededor de 50.000. Normalmente, en una persona que no tenga anemia, el tiempo que dura un reticulocito en sangre para terminar su maduración y convertirse en un eritrocito maduro es de un día. Pero puede ser de 2.5 días de acuerdo a la anemia. Entre más anémico usted, el paciente, probablemente haya más reticulocitos en sangre periférica y así. Por ejemplo, si tiene un hematocrito de 45, los reticulocitos tardan en madurarse, en convertirse en un eritrocito maduro un día. Mientras que si tiene un hematocrito de 15, podrá durar 2.5 días. Acá tenemos unas fórmulas que utilizamos nosotros para mirar cuánto es la reposición de células rojas cuando hay en presencia de anemia. Aquí estamos los recuentos absolutos de reticulocitos que se calcula los 5 millones por el porcentaje de reticulocitos. De modo de que si usted tiene 5 millones por el 1% de 5 millones, que es el porcentaje de reticulocitos en una persona normal, entonces tendrán 50.000. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene 4 millones de reticulocitos por microlitro y tendrá 2.5, entonces tendrá algo así como 120.000 reticulocitos en sangre periférica. Muy bien. Cuando hay presencia de anemia, pues hay disminución del aporte sanguíneo de oxígeno a los tejidos periféricos, y los síntomas y signos dependerán de la severidad de la anemia y la velocidad con que se produjo. Ejemplo, si un paciente tiene anemia, una hemoglobina de 8, pero el ácido lentamente ha perdido sangre, pues los síntomas casi son imperceptibles. Diferente a una persona, por ejemplo, como yo, que tengo 14 de hemoglobina, pierdo y me bajan 8 en 3 o 4 horas, pues el paciente estoy moribundo, estoy muriendo, de un choque hipovolémico. Y si me reponen líquidos, pues el paciente, yo voy a caminar y me voy a sentir que me mareo, que me canso, que tengo muchos síntomas asociados a la hipovolemia o pacientes o al aporte de oxígeno. Entonces, digamos, los síntomas de la anemia dependerán de la instauración y la severidad de la anemia. Hay un estudio viejo que hicieron en 25 estudiantes, en que cogían, en que tomaban estudiantes y le sacaban 200 mililitros de sangre y lo reponían con solución salina para evitar la hipovolemia, y le hacían test neurológicos y encontraron que alrededor de los 6 mililitros, o sea, los pacientes estaban normovolémicos, pero estaban anémicos, empezaban a tener capacidad en la concentración. Entonces, ahí. Pero eso para pacientes sanos. En un paciente que esté enfermo, obviamente, que tenga una enfermedad que lo llevó a la anemia, pues probablemente con rangos menores a 7 ya empieza a presentar algún síntoma neurológico, cuando la instauración es generalmente subaguda. Siempre que nos encontremos en una anemia hay que clasificarla
Entonces, volvamos al hemograma. Entonces, lo normal de la hemoglobina en hombres es de 13 a 16,5 y en mujeres de 12 a 16. Más de 16,5 o más de 12 se llama poliglobulia y hay que buscar una causa. Estamos hablando a nivel del mar. Si tiene más de 16,5, la causa más frecuente en nuestro medio y en el mundo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero puede ser que viva en las alturas, puede ser que tenga una cardiopatía cortocircuito, puede ser que tenga fibrosis pulmonar, puede ser que tenga un tumor de célula renal y que secreta eritropoyetina. Otras causas que aumenten el natrito o una policitemia vera, pero lo más frecuente es el EPO. Si el paciente tiene menos de 13, pues tiene anemia, si es hombre, o menos de 12 si es mujer, y habrá que buscarle la anemia. Cuando uno se encuentra un paciente con anemia en el hemograma, pues hay que mirar otros índices, se llama índice eritrocitario. Entonces está el volumen corpuscular medio. Lo normal del volumen corpuscular medio es de 80 a 100. ¿Sí? Menos de 80 se llama anemia microcítica y más de 80, más de 100 se llama macrocítica. Dentro de las causas de anemia microcítica está la causa más frecuente de anemia microcítica, la deficiencia de hierro. Pero están también las talasemias. También está la ferocitosis hereditaria. ¿Sí? Y está la anemia sideroblástica, digamos, de la macrocitosis. Y dentro de la macrocitosis, básicamente hay 4 grupos de enfermedades. 1 es la deficiencia de vitamina B2 y ácido fólico. 2, los medicamentos y toxinas. 3, el síndrome mielodisplásico. Y 4, yo he llamado grupos misceláneos, que son la cirrosis, el alcoholismo, el hipotiroidismo, que pueden producir macrocitosis. Muy bien. Y hay anemias normocíclicas normocrónicas como la enfermedad crónica, como las pérdidas agudas, como la fase inicial de la deficiencia de hierro, la fase inicial. Entonces, eso es aquí, bueno, aquí las tenemos, la anemia de deficiencia de hierro, microcitosis, la talasemia, anemia sideroblástica, ahí faltó la hereditaria, la anemia de inflamación crónica, usualmente no es microcítica, excepto en fases muy avanzadas de la enfermedad. Aquí vemos normocíclica, anemia de inflamación crónica, que es lo típico, al inicio de la hemólisis o pérdida sanguínea, la enfermedad renal, con enfermedad renal es crónica. Y aquí está la macrocitosis, como la anemia plástica, el hipotiroidismo, enfermedad hepática, enfermedad renal, que hemos hablado. Deficiencia de vitamina D, medicamentos y síndrome inmunoplásico, digamos, esas son las causas más frecuentes. Otro hallazgo en el hemograma que es importante reconocer es los leucocitos. ¿Cuánto es lo normal de los leucocitos? De 4.500 a 10.000. Hay otros textos que dicen de 4.500 a 11.000. Más de 11.000 se llama leucocitosis y menos de 4.000 se llama leucopenia. Causas de leucocitosis, lo más frecuentes son las infecciones, pero también están los tumores, también está algunos medicamentos que usamos en quimioterapia, como el factor estimulante de colonias. Entonces son los leucocitos. Y dentro de los leucocitos están los neutrófilos. ¿Cuánto es lo normal de los neutrófilos? De 1.800 a 7.500. 1.800 a 7.500. Más de 8.000 es neutrofilia. Ustedes dirán, entonces, entre 7.500 y 8.000, ¿qué hay? Pues los textos lo definen así, que lo normal es eso, o sea que hay un blanco, pero digamos que otros autores dicen que entre 7.500 y 8.000 es normal. Más de 8.000 se llama neutrofilia. Y menos de 1.800 se llama leucopenia. La causa más frecuente de neutropenia es la quimioterapia. Pero hay otras causas. Hay otras causas como la leucemia, la anemia plástica, de neutropenia. Síndrome mielodisplásico también produce eso. Entonces, eso es otra causa de neutropenia. Y neutrofilia, o sea, más de 8.000, la causa más frecuente son las infecciones, pero también las leucemias, la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia linfoide crónica, puede producir, incluso la leucemia, a veces los aparatos interpretan los blastos como neutrófilos, pues también puede ser. Están los linfocitos son normales más de 1.000 hasta 4.500, dicen los libros. Pero
para que haya linfocitosis, digamos que a uno lo alerte, es más de 5.000. Siempre que usted vea en un hemograma con linfocitos más de 5.000, piensen en leucemia linfocítica crónica. Leucemia linfocítica crónica, no olvidar. Menos de 1.000, generalmente las infecciones bacterianas pueden producir linfocitosis, el paciente con quimioterapia, el paciente con HIV, linfopenia. Los eosinófilos, ¿cuánto es lo normal? De 100 a 500. ¿Qué lo eleva más de 500? En general, lo eleva las infecciones parasitarias, y dentro de esas están las enfermedades parasitarias principalmente. Pero las reacciones alérgicas también la pueden elevar. Hay una cosa rara, una enfermedad rara que se llama leucemia eosinofílica crónica. Yo he visto nomás una en mi vida, un muchachito. Entonces también puede haber eosinofilia. Pero la causa, cuando uno llamamos síndrome hipereosinofílico, cuando tiene más de 1.500. Y entre las causas de síndrome eosinofílico está la leucemia eosinofílica crónica, están los linfomas como linfomas, eso. Y está otras, se llama así, síndromes con mutaciones del receptor del factor de crecimiento fibroblástico o el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que pueden unir eosinofilia. Son tumores, un cáncer, más de 1.500. Pero cuando hacen estudios de los síndromes, también hasta un 30% no se sabe cuál es la causa. El problema es que tener muchos eosinófilos puede dañar los tejidos. Es una célula muy poderosa para destruir parásitos, o sea, organismos multicelulares. Entonces, cuando se elevan, hay que pensar que a veces dañan el corazón, dañan el hígado, dañan eso, como enfermedades autoinmunes. Entonces, también hay que pensar. Siempre que vean una eosinofilia, el paciente hay que estudiarlo, porque lo más seguro es que tenga un cáncer, pero a veces hasta el 30% uno no sabe cuál es la causa. O por lo menos con los estudios disponibles hasta ahora. Muy bien. Doctor, disculpe. Entre 500 y 1.500 generantes de parásitos, generantes de reacciones alérgicas, medicamentos, pero más de 1.500 hay que abrir el ojo. Disculpe, doctor, es que no le están cambiando las diapositivas. Seguimos en la misma. No, pero un momentico. ¿Ahí están viendo la clasificación de las anemias? Sí, doctor. Ah, bueno, es que no he cambiado porque no tengo. Estoy diciéndole eso. Ah, bueno, listo. Bueno, y lo otro es las plaquetas. ¿Cuánto los recuentos normal los libros? Dice de 150.000 a 450.000. ¿Qué enfermedades elevan las plaquetas? Las más frecuentes son las infecciones en la fase inicial o en la fase de convalecencia. Pero la deficiencia de hierro también. Y infecciones leves, cuando un paciente tiene una infección severa, hace todo lo contrario, trombocitopenia. Y la causa más frecuente de trombocitopenia en nuestro medio, pues es dengue. O sea, son infecciones virales. Pero hay muchas causas. La infección séptica, un paciente en la UCI generalmente tiene trombocitopenia. Muy bien. Eso es básicamente del hemograma. Entonces aquí el hemograma, estos valores son importantes para definir el tipo de anemia. Cuando uno se encuentra un paciente con anemia, lo primero que hay que hacer en el primer paso es descartar ferropenia con microcitosis. Un cuadro hemático tiene 8 de hemoglobina y tiene microcitosis, lo más frecuente en el mundo. Es más, la anemia más frecuente de toda la anemia es la deficiencia de hierro. Entonces, la causa más frecuente es la deficiencia de hierro, y habría que estudiar, y el examen que más ayuda para definir si el paciente tiene deficiencia de hierro es la ferritina. Pero eso lo veremos más adelante. Segundo paso es cuando usted le hace una ferritina y la ferritina está normal. ¿Qué otras enfermedades producen anemia microcítica con ferritina normal? Típicamente la talasemia y otras condiciones no talasémicas como hepatitis hereditaria y la anemia sideroblástica, que es rara. ¿Qué es la talasemia? La talasemia, ustedes recordarán, que es la disminución en la producción de la hemoglobina producto de elecciones o mutaciones de los genes de las cadenas alfa o cadenas beta. Si tiene elecciones de la cadena alfa, como esto, uno tiene 4 genes, 4, digamos, alelos del gen de la cadena alfa. El gen de la cadena alfa se codifica en el cromosoma 16.
Entonces, si yo en mis dos cromosomas tengo 4 alelos y se me van todos, se llama hidrofectalia y eso es incompatible con la vida. Ninguna persona sobrevive. Pero está escrita la hemoglobina H, en el cual usted tiene, hay deleción de 3 de los 4 alelos y le queda 1, produce una hemoglobina H. ¿Sí? Esta es. La alfa-talasemia menor, en el cual usted hay deleción de 2 genes, o sea, le quedan otros 2, usted con eso sobrevive. La microcitosis. Y un portador silente que tiene una deleción solamente de un alelo, le quedan 3, con eso. Solamente en estudios de tamizaje se puede encontrar pacientes asintomáticos, tanto desde el punto de vista clínico como paraclínico. Y la beta-talasemia, uno tiene en el cromosoma 11, solamente tiene 2 genes, por eso es más frecuente, o sea que usted muy de mal así. Tiene 2 genes, entonces usted sí le puede, si tiene deleción de los genes, llama talasemia mayor y es dependiente de transfusiones. La talasemia intermedia, en el cual usted tiene los 2 genes, tiene algún grado de mutación de la cadena, o sea, se produce algo de cadena, pero no es completa, y entonces se llama talasemia intermedia. Y la talasemia menor, en cual por lo menos uno de los 2 sirve. ¿Sí? Otros síndromes, entonces acá las talasemias típicamente tienen hemograma microcitosis, puede haber hipercromía y tiene angiocitosis, que es un término para definir que en el extendido de sangre periférica hay glóbulos rojos grandes y otros chiquitos. Y el diagnóstico se hace por electroforesis. Acá tenemos unas células como en pelotas de gol, que es típicamente los cuerpos de inclusión que se ven en los pacientes con talasemia. Entonces, el extendido de sangre periférica, siempre que usted vea a un paciente con anemia, pídale un extendido de sangre periférica para que le digan a ver qué alteraciones. Otros síndromes no talasémicos, como la fase final de las enfermedades crónicas. O sea, mucho tiempo una artritis reumatoidea no está controlada, una infección crónica como la tuberculosis puede producir, o un hongo profundo puede dar eso, anemia. Ahora, cuando en el hemograma tiene una anemia normocítica, las causas más frecuentes son las anemias de origen nutricional en su fase inicial, o sea, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12 o hierro, pero en su fase inicial, no tan avanzada. Y anemias, la más frecuente anemia por enfermedad crónica, lo mismo que las anemias agudas. Las anemias hemolíticas típicamente son macrocíticas, pero en su fase inicial puede ser normocítica, normocrónica. Las anemias hemolíticas típicamente, pues el paciente presenta elevación de la DLH porque hay lisis de los eritrocitos y se libera la DLH, hay aumento de la bilirrubina indirecta y hay consumo de la lactoglobina, es una proteína sérica que se une a la hemoglobina libre, entonces, y hay reticulocitosis. En sangre periférica hay que buscar entonces que, por ejemplo, esquistocitos, acantocitos, restos celulares para mirar si tiene. La clasificación de la anemia hemolítica es intracorpusculares o intrínseca, extracorpusculares de acuerdo al sitio donde se produzcan a nivel del glóbulo, donde está el defecto del glóbulo, ¿sí? Y de acuerdo al sitio donde se produzca la hemólisis, es intravasculares o extravasculares, la mayoría son extravasculares, se producen en el vaso. Estos son acantos, estos son esquistocitos, que son típicos de la anemia intravascular. Y entre la anemia intravascular pues hay varias, pero la más frecuente probablemente sea el síndrome urémico hemolítico y el síndrome, la PTT, por ejemplo, y lo más frecuente realmente, es la CID, la coagulación intravascular diseminada, que ve estas lesiones. Aquí está que encuentra. La anemia intravascular, hay hemosiderina presente a nivel de plasma. Usted llega, toma una muestra de sangre y la centrifuga, normalmente el plasma queda encima y usted lo ve un color amarillito claro. En el paciente que tiene anemia intravascular se ve rosado por la presencia de hemoglobina. En cambio, en intravascular esa parte no está. Entonces, digamos aquí, ¿qué hacer cuando un paciente se presenta con anemia hemolítica? O sea, que tiene anemia, que generalmente tiene macrocitosis y que tiene ictericia. Entonces, es muy raro. Entonces, usted le pide ¿qué? Un CUNS. Si el caso es positivo, se llama anemia hemolítica autoinmune. Si es negativo, le pide un test de fragilidad osmótica para ver
Y si es positivo, se llama eferocitosis hereditaria. Si es negativo, entonces hay que buscarle ya causas más raras, como la 6-fosfato dehidrogenasa, ¿sí? Defectos enzimáticos, como hay deficiencia de la pirobatoquinasa, ¿sí? Y esas otras causas, ¿sí? O hemoglobinuria paroxística nocturna, que también puede proceder. Otras causas, por ejemplo, como hemoglobina inestables, como la anemia son las falciformes, también puede producirse acá, que son hemoglobinas inestables. Muy bien, ya se le electroliza. Si hay en el extendido de sangre periférica hay esquistocitos, si están presentes, siempre hay que preguntar si el paciente tiene una prótesis valvular, tiene una válvula mecánica en el corazón. Si lo tiene, pues esa es la causa. Si no, siempre hay que pensar, se idea que lo más frecuente o el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombótica, trombocitopenia. Si está ausente los quistocitos, chao mi amor. Test de Kunz, si es positivo ya dijimos que anemia hemolítico. Si es negativa hay que hacer una citometría de flujo para detectar hemoglobina paroxística nocturna y otras enfermedades como la enfermedad de Wilson. Hay otras enfermedades en anemia normocítico es que no está asociado a definidos nutricionales como la anemia de enfermedad crónica, desorden primario de la médula ósea, que da normocítica normocrónica. La anemia por enfermedad crónica es una anemia hiporregenerativa. ¿Por qué? Porque producen sustancias que inhiben la eritropoyesis, como la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral. Eso inhiben la eritropoyesis y por eso el paciente hace anemia por enfermedad crónica. Y típicamente más que a diabetes está asociado a infecciones crónicas, a cáncer, a enfermedades como lupus, como artritis reumatoidea, como colitis ulcerativa, como tuberculosis, como infecciones por hongos como histoplasmosis, ¿sí? Enfermedades importantes. Desórdenes primarios de la médula ósea, pues el paciente tiene aplasia medular o tiene infiltración tumoral, infiltración por cáncer, por ejemplo, también entonces puede o tiene una enfermedad de la médula ósea aparte de la aplasia medular, como podría ser una mielofibrosis y eso. Ahora, cuando usted encuentra macrocitosis, o sea, un volumen muscular más de 100, básicamente la causa son estas. Siempre hay que pensar que sean medicamentos. Y hemos dicho macrocitosis son 4 grupos grandes. Uno de los medicamentos, como estos que están aquí, o el alcohol. De esos, los que yo más veo, pues es la utilización de metotrexato y uracil, pero porque yo lo uso. Pero los médicos generales no utilizan los medicamentos. ¿Qué es lo que ve más el médico general cuando es una anemia macrocítica por medicamentos? La metformina. Ellos sí ven o el trimethoprim sulfa. ¿Sí? Pero la causa más frecuente serían estas, probablemente deficiencia de vitamina B2 y de ácido fólico. El déficit de folato, el folato recordemos que lo utilizamos para, es necesario en la síntesis del ADN, de las bases nitrogenadas, como aceptadores del grupo y donadores del grupo metilo. Cuando hay déficit de ácido fólico, o sea, vitamina B nuevo, aumenta los niveles séricos de homocisteína, y recordemos que la homocisteína es un precursor de la metionina. El otro es que sea deficiencia de vitamina B12, ¿sí? También hay que pensar. Y hay muchas causas de deficiencia de B12. La B12 recuerda que se absorbe en ilio terminal, pero para que se absorba requiere niveles de que haya factor intrínseco. Entonces, una causa es, por ejemplo, los veganos, porque la vitamina B12 el paciente está en la proteína de origen animal. Entonces, la gente que come solamente vegetales puede darle deficiencia de vitamina B12. Otra causa que es muy frecuente en nuestro medio es porque la pobreza. La gente que no es vegano, sino que porque no tiene para comprar carne y come carne o prueba la carne cuando le muerde la lengua. 5 millones de colombianos, si acaso comen una comida al día, y no van a comer carne porque viven con $1 y una libra de carne vale $2, pero $1 es para comer toda la familia. Entonces, estamos cagados y de agua lejos y tienen deficiencia por déficit nutricional porque no hay disponibilidad de proteína.
Entonces, 5 millones de colombianos. Qué tristeza, ¿no? Entonces, es muy difícil. Esa es otra causa, es que le han sacado el estómago. Y no hay estómago, no hay factor intrínseco, entonces el paciente le da deficiencia de vitamina A. Otra es que le han sacado un pedazo de ilion. Otra es que tenga una enfermedad en el ilion, como cuál podría ser, como la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn. Entonces, otro de los parásitos, otro el esprude tropical, otro el esprude no tropical. O sea, hijo de mil causas de deficiencia de vitamina B2. Siempre eso. Y pues se usa determinar los niveles séricos de vitamina B2. Otra causa que me olvidaba es, por ejemplo, la anemia perniciosa, que hay anticuerpos contra el factor intrínseco de la célula parietal. Otras causas que producen anemia macrocítica, que no es ni medicamentos ni en nutrición, es el síndrome mielodisplásico. La anemia plástica típicamente puede producir, pero es raro, anemia produce normocítica normocrómica. Y la causa más frecuente de anemia megalobástica, aparte de deficiencia de vitamina D12, es las anemias hemolíticas. Cuando hay anemia hemolítica, hay muchos reticulocitos y los reticulocitos son eritrocitos grandes. Entonces, macrocítica, en general, aquí están las causas. Medicamentos tóxicos, como el alcohol, como la hidroxiuria, como el metrotexate, como el trimetoprim, como la metformina. Una causa. Segunda, nutricionales, que tiene deficiencia de ácido fólico o cobalamina, o sea, vitamina B12. Y ya vemos que hay muchas causas que producen deficiencia de vitamina B12. Ácido fólico. También hay causas, aunque es muy raro la deficiencia de ácido fólico, porque hoy ya casi todos los alimentos vienen fortificados con ácido fólico, todos los cereales. Entonces, es raro, pero está descrito. Y en alteración de la médula ósea con macroesclerosis, síndrome mielodisplásico, aquí quedó mal escrito. Y misceláneas que yo llamo, como la cirrosis, hipotiroidismo y el alcoholismo. Entonces, aquí, ¿qué hacer con el hemograma? Una anemia microcítica, lo más frecuente es deficiencia de hierro, pero hay otras tres causas. Volumen muscular normal, la más frecuente en las enfermedades inflamatorias crónicas y como la insuficiencia renal crónica y trastornos propios de la médula ósea. Y macrocitosis, básicamente tenemos 3 o 4. Uno es el síndrome mielodisplásico, 2, deficiencia de vitamina B y ácido fólico. Y otras causas como el hipotiroidismo y la enfermedad hepática y el alcohol. Y cuarto, aunque aquí lo ponen en este cuadro como drogas, que ya hemos hablado. Ahora sí hablemos de anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en el mundo. Es un problema de salud global. Se estima que 2.000 millones de personas pueden tener deficiencia de hierro. Eso es mucha gente, o sea, más frecuente que la hipertensión. O sea, esto es un signo de pobreza. Tener anemia ferropénica es un signo de pobreza, de deficiencia de hierro. Muy bien. Es la condición médica tal vez más común, aunque el doctor Luis Carlos dice que lo más frecuente como enfermedad es la enfermedad vascular, o sea, entendiendo la enfermedad varicosa, por ejemplo, esas venitas chiquiticas que le salen a las mujeres en las piernas, entonces dice que pues si suma uno eso, pues claro, es la más frecuente, pero yo creo como de recurrencia clínica la enfermedad más frecuente en el mundo. Sin embargo, viene disminuyendo. ¿Con qué? Porque hay más suplementación. Recuerde que la anemia, la hemoglobina, pues es el transportador de oxígeno y de dióxido de carbono, de oxígeno de los pulmones a los tejidos y lo contrario con el dióxido de carbono, necesarios para cumplir las funciones biológicas de la respiración, la producción y síntesis de energía y de ADN y proliferación celular. En general, el cuerpo humano está hecho para conservar el hierro, recicla el hierro. No tiene un mecanismo de excreción, como por ejemplo existe la excreción de hierro, de sodio, de potasio. Hay mecanismos de excreción. No, el hierro, el cuerpo está hecho para no desperdiciar. Entonces, ¿cómo? Eso, los requerimientos diarios de hierro externo son de 1 a 2 miligramos al día, pero las necesidades son de 25 miligramos. Entonces, ¿cómo así que usted absorbe 1 pero necesita 25? El resto se recicla.
Ya hemos dicho que es, por ejemplo, la incidencia de esta enfermedad, de la prevalencia de la deficiencia de hierro, se estima que el 40% de los niños preescolares tienen deficiencia de hierro, el 30% de las mujeres en edad reproductiva pueden tener y el 38% de las mujeres embarazadas. Estamos hablando de deficiencia de hierro, no de la anemia es un poquito menor. O sea, el paciente, ahorita veremos una diapositiva que ejemplifica lo que acabo de decir. Aquí, por ejemplo, vean, malaria. Lo verde es deficiencia de hierro, vean. Aquí por cada 100.000 habitantes, vean. En general, dice en 1990, la estimación de deficiencia de anemias era más o menos 45.000 personas por cada 100.000 habitantes. Es lo mismo que decir 45%. De esos, el 25%, o sea, la mitad de todas las anemias es deficiencia de hierro. A medida que ha progresado, digamos, y se ha fortalecido las suplencias, buen primo, ha disminuido la incidencia, por lo menos en el mundo. Aquí están algunos países, cómo se comporta, por ejemplo, en sudeste asiático. Miren, más de la mitad de los pacientes con anemia es deficiencia de hierro. Otra causa de anemia, pues lo azulito es malaria, ¿no? Y parásitos. Malaria y parásitos. El azul oscuro es malaria y parásitos. Un poquito más clarito, que es la segunda causa. Pero veamos acá. Mire, América Latina tropical, vean, más de la mitad de las anemias son por deficiencia de hierro. Aquí en Estados Unidos, en un estudio entre el 99 y el 2000, vean, deficiencia de hierro en hombres es por grupos de edades. Mire, entre 2 y 15 años, 6-7%. ¿Sí? Deficiencia de hierro en anemia, o sea, el paciente, aparte de tener deficiencia, ya tiene anemia, porque usted puede tener deficiencia de hierro, pero no tener anemia, o sea, dentro de poco la tendrá. Entonces, en las mujeres entre 16 y 19 años, mire, un 2% tienen anemia y un total de un 14% más tendrían deficiencia de hierro, porque es cuando empiezan la pérdida de sangre con la menstruación, ¿no? Pero es un problema que aún en Estados Unidos, en todas partes del mundo. ¿Cómo el metabolismo del hierro? Hay un equilibrio siempre entre la función y la toxicidad, porque cuando hay sobrecarga de hierro, el paciente es tóxico. El hierro, demasiado hierro, es tóxico. Esa enfermedad se llama hemocromatosis. Nosotros llamamos hemosiderosis, cuando hemocromatosis es una enfermedad congénita en la cual hay aumento de la absorción de hierro y esa absorción de hierro se deposita en el hígado, en el riñón, en el páncreas y en el corazón. Entonces en el hígado le da cirrosis, al mamut le da cirrosis, o en el páncreas entonces le da diabetes, le da alteración de la función endocrina del páncreas y en el corazón le da falla cardíaca y le da la morir. La principal función de hierro pues, es el transporte de hemoglobina. A nivel sérico, el hierro se transporta unido a la transferrina en un tiempo de un recambio de 90-60 milímetros. La concentración de hierro sérico libre es de 80-100 microgramos por mililitros. Y donde se almacena unido a la ferritina en las reservas. Ya miraremos dónde. En la ferritina. En general, cada mililitro de sangre contiene en promedio 1 miligramo de hierro elemental. De modo que una transfusión de sangre tiene alrededor de... Una transfusión de glóbulos rojos empaquetados tiene en promedio, porque uno rara vez transfunde sangre total, uno transfunde solamente concentrados de eritrocitos. Y eso tiene alrededor de 250 mililitros el contenido, y de esos más o menos son 200 mililitros de sangre. El resto 50 son el plasma que queda ahí, una gotica de plasma en esos concentrados de eritrocitos. Muy bien. Y tiene 200 mililitros de sangre. ¿Cómo se absorbe el hierro? Entonces el hierro se absorbe, mire, este es un enterocito en el duodeno. Acá está el hierro, aquí va pasando la comidita. Entonces se pasa del borde en cepillo al enterocito por el transportador divalente de metal 1.
ese no es exclusivo del hierro, le sirve al plomo, por ejemplo, también, entonces uno puede intoxicar con plomo. Y eso pasa al enterocito. ¿Qué aumenta la expresión del transportador divalente? El factor inducido por hipoxia, o sea, la hipoxia. Cuando tiene anemia de hipoxia, entonces estimula el factor inducido por el 2 alfa y ese factor aumenta la expresión del transportador divalente de metal. Entonces ya pasa aquí el hierro. Y en la membrana vasolateral pasa a través de la ferroportina y de la ferroportina pues pasa a la sangre portal. En la sangre portal se une a la transferrina y en la transferrina pues pasa a la médula ósea para producir eritropoyesis. ¿Sí? Esos eritrocitos que están acá, pues pasados 120 días se destruyen en el sistema reticular endotelial, sobre todo en el vaso, los macrófagos, se comen los eritrocitos viejos y recicla el hierro, ese hierro otra vez lo excreta por la ferroportina, se une por esta misma ferroportina y se une a la transferrina y pues en general se da este ciclo. Pero cuando hay mucho hierro se va al eritrocito, la transferrina, a la apotransferrina y se deposita en el hígado, que es un enterocito, para almacenarse unido a la ferritina. ¿El hepatocito qué pasa? ¿Sí? El hepatocito regula la absorción de hierro a través de que cuando hay deficiencia de hierro aumenta la serinproteasa. La TMS es una serinproteasa que la deficiencia de hierro hace que aumente esta serinproteasa. Esta serinproteasa destruye la exidina. Y la exidina, ¿qué es lo que hace? Bloquea la ferroportina. Entonces, si usted tiene mucha exidina, bloquea la absorción. Pero si usted tiene deficiencia de hierro, aumenta la serinproteasa que destruye la exidina, entonces hay baja exidina. Y baja exidina y aumenta la absorción. ¿Sí me voy a entender? Ahora, ¿qué aumenta la exidina? Pues hay otras sustancias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, aumenta la producción de exidina. ¿Y qué enfermedades aumenta la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral? Pues ¿quién? Pues la inflamación. Entonces, cuando usted está inflamado, porque tiene una inflamación crónica, entonces el paciente no moviliza el hierro almacenado en los macrófagos a nivel del vaso y tampoco absorbe. Entonces, esos pacientes se llaman anemia por enfermedad crónica, aún teniendo grandes cantidades de hierro en el hígado, pero también hay un nivel de absorción. Entonces, eso es el mecanismo en el cual la enfermedad es crónica. ¿Cuánto tiene hierro en promedio una persona? El hierro tiene alrededor de 2.000 miligramos, el 67% está unido a la hemoglobina. Hay 1.000 miligramos en forma de ferritina o hemosiderina, vamos 3.000, que representa el 27%. 130 miligramos de hierro a la mioglobina, tiene hierro. Una parte lábil, que es el que está en recambio rápido, son 80 miligramos. Otros tejidos, principalmente haciendo parte, lo mismo que de la cadena de la oxidación del oxígeno, en la oxidación, ahí en la mitocondria, hay hierrito, entonces también está siendo eso, presente. Bueno, típicamente en un paciente primero hay una fase de agotamiento, todo lo que está almacenado unido a la ferritina se ausencia, el paciente todavía no tiene anemia. Luego ya viene la deficiencia de hierro, ahí sí aparece la anemia. Entonces, hay 2.000 millones de personas que tienen deficiencia de hierro, pero no todos tienen anemia. ¿Cuántos tienen anemia? 1.000 millones. Pero 1.000 millones es un mundo de gente. ¿Cuáles son las causas de deficiencia de hierro en países en desarrollo? La causa más frecuente, insuficiente siesta. Yo ya le dije que hay gente en Colombia que come una comida al día y de eso no come proteína. Y si no come proteína de origen animal, puede comer de origen vegetal, que es una proteína que casi no se absorbe. Y la proteína, en general la carne, y sobre todo las carnes rojas que tienen hierro. Y como no tiene plata para comprar carne, entonces páguense. ¿Listo? Ingesta insuficiente de la dieta, entonces, por eso.
Pérdida de sangre, una causa frecuente y tal vez la segunda causa es los parásitos. ¿Cuáles son los parásitos campeones en comer hierro? O sea, comer sangre. Las uncinarias son las campeones. ¿Cuáles son las uncinarias? Necator americanos y Angiospermas duodenales. Esos son. Una persona se puede infestar con 20 o 30 bichos de eso y cada bicho come 2 mililitros de sangre y tiene 30, está tomando 60 mililitros de sangre, o sea, 60 mililitros de miligramos de hierro. Y usted tiene 1000, o sea que en un mes ya está, en un mes, 60 mililitros en un mes ya está listo. Ya usted tiene una anemia suficientemente, se ha comido todas las reservas de hierro. Otras causas, ya pérdidas crónicas como cáncer, que es menos frecuente, pero también tiene deficiencia de hierro, úlcera duodenal, también puede producir eso, pero la causa más frecuente es deficiencia de hierro. En mujeres, porque yo les mostré que la pérdida mensual también produce anemia. Entonces, esa es una causa frecuente. ¿Listos? En países desarrollados, hábito alimenticio. No, es que yo me quedo muy fino, entonces no como carne, entonces los veganos y no toman una ingesta. O sangrado crónico y mala absorción. Ya hemos dicho lo de las mujeres. Aquí tenemos el resumen de las causas. Siempre que usted un paciente tenga anemia microcítica hipocrómica y usted le pidan ahorita los exámenes que vemos la ferritina y está baja, tiene anemia de deficiencia de hierro. Hay que tratarla, pero hay que saber por qué tiene deficiencia de hierro. Uno, puede ser demandas incrementadas, como en la infancia, en la adolescencia, pérdidas menstruales. Entonces a la mujer hay que preguntarle cuántos paquetes. Normalmente una mujer se gasta un paquete por cada menstruación, o sea, 10 toallas, con suerte 11 o 12, pero la mayoría es uno, aunque eso dice depende, cada cambie. Pero ahorita han inventado una joda más difícil porque uno es una manera de uno cuantificar. Si una mujer se gasta más de un paquete de toallas o usa esas buenas noches, o sea, esa paciente está sangrando más de la cuenta, hay que buscarle por qué está sangrando más. La menstruación normal dura entre 2 a 7 días, más de 7 días se llama menorragia. Pero hay mujeres que le puede durar el rango normal de 2 a 7 días, pero le llega una cantidad impresionante. Dice buenas noches, utiliza incluso unas toallas maternas. Entonces, eso es anormal. Entonces, hay que buscarle por qué. Pues tratarle la anemia, pero buscarle por qué. ¿Será que tiene un mioma? ¿Será que tiene un cáncer? ¿Qué le está produciendo un sangrado? Medioambiental, ingesta insuficiente, que es la causa más frecuente de nuestro medio. Malnutrición, los veganos, dieta pobre en hierro. Patológicas, excremento de la absorción, por ejemplo, el paciente no tiene estómago, bueno, tiene un bypass duodenal, entonces claro, hemos dicho que se absorbe en el duodeno y pues pasa derecho, como en la cirugía bariátrica, por ejemplo. Infección por H. pylori, también. Sprue tropical, que también produce anemia macrocítica, megaloblástica. Gastritis atrófica, colitis ulcerativa, que entonces produce sangrado crónico, enfermedad de Crohn, pérdidas sanguíneas, también como la misma, como esta, muy bien. Y medicamentos, sí, acilatos, pero ¿por qué? Porque usa úlceras y entonces produce sangrado crónico. Y hay una causa rara genética que se llama anemia refractaria por deficiencia de hierro, refractaria, herida. Es raro, pero pues no tenemos cómo hacer el diagnóstico porque habría que hacer un test mutacional, pero bueno, esa es otra, aquí está la herida. Anemia por deficiencia de hierro refractaria al hierro. Un desorden raro, autosómico dominante, y es una mutación causada por esta serinproteasa, así se llama, que codifica por esta serina, que viene de activación de la serina, ¿cierto? Cuando uno tiene esta serina degrada la exidina, y si no hay quien la degrada, entonces se aumenta la exidina y sabemos que la exidina inhibe la absorción de hierro. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos de deficiencia de hierro? ¿Qué hay? Síntomas y signos. Generalmente es de instalación crónica, entonces el paciente no presenta muchos síntomas, entonces relativamente asintomática. Pero son los síntomas de la anemia. ¿Y cuáles son los síntomas de la anemia? De cualquier tipo de anemia. Pues debilidad, sensación de falta de fuerza, fatiga, que es cansancio con actividad física, astenia, gana de tener sensación de falta de fuerza, no se puede concentrarse. Mire, los niños que no tienen
no tiene la capacidad de concentrarse en el colegio, puede tener deficiencia de hierro. O pobre productividad laboral. Yo a veces pienso que los estudiantes de medicina todos tienen deficiencia de hierro, no se concentran, no les preguntan y pues primor. Puede precipitar infecciones, puede dar falla cardíaca, deteriorar la falla cardíaca y el síndrome de piernas inquietas que ocurre generalmente en las noches. En mujeres embarazadas, la deficiencia de hierro se ha asociado a un parto pretérmino, o sea, el niño nace antes de la cuenta, a bajo peso en nacer y eso aumenta la mortalidad materno-fetal. Por eso, hoy, todos los programas en la mujer embarazada le damos hierro y ácido fólico de suplemento para evitar eso. Aquí tenemos fatiga, disnea de ejercicio, disfagia, palidez, coiloiniquia, hallazgos clínicos, queilosis, glositis. Bueno, esos otros síntomas. Bueno, hay un síntoma que es la pica, que es un trastorno de la ingesta. El niño que come carne, que come tierra, que come pared, que come hielo, eso se llama pacofagia, que es un tipo de pica. Entonces hay que preguntar eso. Mire que el niño come hierro, que come pared, no es que le gusta comerse la pared. Ojo, ojo. Acá está, mire, atrofia, glositis atrófica, o queilitis angular, ve aquí cómo está, deficiencia de hierro, tiene una glositis. Y las uñas en cuchara, si las ven acá, también la coiloniquia. Siempre, ¿qué exámenes se le pide? Pues ya el hemograma primero, un hemograma automatizado y van a ver anemia, o sea, hemoglobina menos de 3 en hombres, menos de 2 en mujeres, el volumen corpuscular medio. En la fase inicial hemos dicho que puede ser normal, pero típicamente está microcito, o sea, menos de 80, y hemoglobina corpuscular media menos de 27. Entonces tiene menos de 27, tiene anemia microcítica e hipocrómica. Le piden una ferritina, si está menos de 30 ya tiene deficiencia de hierro. Esa es la causa. Pero el paciente puede tener chucho y pepueca, usted tiene deficiencia de hierro, pero tener una enfermedad crónica. No, es que, doctor, es que yo además tengo artritis reumatoidea. Entonces, ahí el punto de corte no es 30, sino menos de 100. Si tiene la ferritina menos de 100, pero tiene anemia, y si tiene artritis reumatoidea, lúpulo eritematoso, tuberculosis, ya el punto de corte es menos de 100, porque uno esperaría, como la ferritina se eleva en todas esas inflamaciones, entonces uno esperaría que la ferritina está elevada, pero si está en 80, tiene microcitosis y tiene lúpulo, ese paciente tiene. Hay unas causas que es la enfermedad renal crónica de insuficiencia cardíaca, en eso uno espera que el punto de corte sea 30, y la saturación de renina menos de 30. Normalmente la saturación es de 15 a 45, pero en esas dos enfermedades uno dice que tiene deficiencia de hierro cuando tiene esas dos, una ferritina menos de 30, 300, y una saturación de transferrina menos de 30. En general, yo solamente inicialmente pido ferritina. Si la ferritina es un paciente normal y tiene, en general, ferritina menos de 30, tiene deficiencia de hierro, pero no tiene que tener anemia. Para que tenga anemia tiene que tener una ferritina menos de 15. Otros dicen menos de 10, menos de 15. Eso sí explica la anemia. Entonces, un paciente con una ferritina menos de 15 y que venga con anemia es deficiencia de hierro y hay que tratarlo. Darle hierro. Ahorita veremos cómo le damos el hierro. Y buscarle por qué tiene deficiencia. Y preguntarle, óigame, ¿usted está comiendo carne? No, doctor, yo como carne todos los días. Uy, seguro sí, yo como carne. Entonces hay que buscarle una pérdida. Es que una mujer, que le llega la menstruación. Pues hay que buscarle por qué llega la menstruación. ¿Será que tiene un trastorno de la coagulación? ¿O tiene un mioma o algo ya, un cáncer, alguna joda que está produciendo sangre? Entonces la ferritina es el test más costo efectivo en el diagnóstico de deficiencia de hierro. Otro hallazgo, pues ya hemos dicho, el volumen corpuscular medio, puede ser normal o elevado y no siempre es útil, pero ayuda. La protoporfirina, pues no lo hacemos, pero se eleva también en deficiencia de hierro, en enfermedad renal crónica, o sea, hay otras causas. En envenenamiento por plomo, en el
hierro pues también es variable, el hierro sérico. Entonces, por eso siempre le pedimos eso, una cinética completa del hierro. ¿Qué incluye eso? Bueno, hay que hacer un extendido de sangre periférica, que lo tienen en todos, y usted ve que el extendido tiene esto, vea, microcito. Esto es ¿cómo hago para saber si tiene microcitosis? Lo compara con un núcleo de un linfocito. El núcleo del linfocito es el tamaño de un eritrocito, como acá. Este núcleo se parece a esto. Acá vemos que hay microcitos, como este. Carajo. Entonces, este está más chiquito que eso. Y lo vemos muy pálido, es que un poquito, parece un anillo ya. Entonces tiene microcitosis e hipocromía. ¿Eso quién lo da? Lo da deficiencia de hierro y lo da la talasemia. No hay más. Usted le piden la ferritina, está baja, listo, eso es el diagnóstico. Aquí hay una tinción. Antiguamente usábamos hacer la aspirada de médula ósea para saber si había depósito de hierro en la médula ósea, el azul de Prusia, pero eso ya no se usa. No se usa de manera rutinaria. Yo lo pido, pero no para deficiencia de anemia, sino para otras cosas. Entonces aquí estos son los hallazgos típicos del laboratorio. Vemos un hemograma mejor aquí, Uy, chévere. Bueno, mire, anemia por deficiencia de hierro. Aquí está la deficiencia de hierro y aquí tiene anemia. Entonces, cuando usted tiene deficiencia de hierro, tiene una ferritina menos de 30, pero la saturación está más de 16. O sea, el paciente ya tiene deficiencia de hierro, pero todavía no. Pero si uno no hace algo, va a terminar en anemia por deficiencia. Anemia por deficiencia de hierro tiene la ferritina menos de 30, otros dicen menos de 10, otros dicen menos de 15, y la saturación siempre es menos de 16. Yo pido siempre primero ferritina, y si está menos de 10 o menos de 15, listo. Esa es la causa y hay que buscar. ¿Qué otro hallazgo? Pues tiene en los pacientes con anemia, pues aquí en deficiencia de hierro no tienen anemia, tienen hemoglobina normal, cambian la deficiencia. Anemia por deficiencia de hierro pues está bajo porque no sería anemia. El volumen corpuscular medio en deficiencia de hierro todavía está normal, pero cuando ya hay anemia ya está menos de 80. La hemoglobina corpuscular media en deficiencia de hierro está normal, pero en anemia por deficiencia de hierro está menos de 27. Entonces eso es lo que yo pido. Entonces, ¿qué exámenes se piden? Ya el hemograma automatizado. Segundo, se pide la transferrina, la saturación de transferrina, la ferritina, la saturación de ferritina y el hierro sérico. Estos 3 exámenes son los que siempre se piden, que están acá. Estos 3. Y uno los interpreta para saber si tiene deficiencia de hierro. ¿Cuál es el problema? Que un paciente puede tener deficiencia de hierro y enfermedad crónica. ¿Cómo es la anemia de enfermedad crónica? El hierro puede estar bajo, la saturación está generalmente normal y la ferritina está más de 100. Entonces uno dice, bueno, pero el paciente pues tiene anemia. Entonces esto es, pero el paciente puede tener anemia por enfermedad crónica, pero además anemia por deficiencia de hierro. Ahí la ferritina está menos de 100, en presencia de enfermedad crónica. Ejemplo, el paciente que tiene un lupus tiene hemoglobina de 8, volumen corpuscular medio generalmente, el volumen corpuscular está bajo, la hemoglobina está bajo, pero tiene la ferritina en 80. Uno dice, 80 no tiene deficiencia de hierro, pero hay que acordarse que el lupus eleva la ferritina, entonces por eso está en 80, no está por debajo de 30. ¿Listos? Hay otros valores que no hacemos de manera rutinaria, como es el receptor de la transferrina, el receptor soluble de la transferrina. No lo tenemos. Este índice ferritina no lo tenemos. La exidina, que lo ideal sería un marcador para diferenciar entre anemia y enfermedad crónica, que típicamente lo tiene alto, cambio en deficiencia de hierro y anemia por deficiencia, mire, la exidina está baja. Sí, eso nos ayudaría como marcador. No lo tenemos de manera rutinaria, solamente en trabajos de investigación, pero ese va a llegar como marcador de inflamación. El diagnóstico diferencial, esas son otras enfermedades, ya vimos las talasemias, este tipo de talasemias. La intoxicación por plomo, que hemos dicho que el receptor de la absorción de hierro, el TM, el transportador divalente de metal, también le sirve tiene más afinidad por el plomo.
estos otros medicamentos y las anemias sideroblásticas, por ejemplo. Siempre que un paciente pues hay que tratarlo. ¿Con qué lo tratamos? Pues con hierro. ¿Qué hierro ponemos? Depende. La terapia oral es tal vez la más conveniente, entonces, pero en general, ¿a quién utilizamos? Con terapia intravenosa, un paciente que tenga una hemoglobina más de 9 y que usted ya le corrigió la causa y que no requiere reposición rápida, no requiere una cirugía, no requiere nada, entonces usted le pone terapia oral. Él tiene 9,5, 10, 10,5, está anémico, le pone hierro, le pone una tableta de 325 miligramos de sulfato ferroso, que es el mejor hierro, porque hay fumarato de ferroso, pero se usa el sulfato ferroso. Tiene 65 miligramos de hierro elemental. En Colombia no tenemos de 325, tenemos de 300. Tiene 60 miligramos de hierro elemental. Y una persona con una hemoglobina de 9 puede tener una deficiencia de 1000 miligramos. ¿Sabe cuándo uno le 1500 miligramos? Y si usted le da 65 miligramos, no, pues dice, en 10 días le va a dar 650, en 20 días. Pues no. De esos 65 miligramos o 60 miligramos que tiene una tableta, se absorbe el 10%, o sea, 6 miligramos diarios. O sea que en 100 días apenas le ha repuesto 600. En 200 días le ha repuesto 1200. Entonces, fíjate que el tratamiento es largo. Uso largo. Lo malo es que produce náusea, meses, constipación, sabor metálico y heces negras. Y la causa de falla más frecuente es que no completa el tratamiento porque los pacientes no lo toleran. ¿Qué uno le puede recomendar? Hierro orgánico, que coma morcilla todos los días, eso, o pericos de sangre, pero para gente que no le gusta eso. ¿Sí? Carne, caldo de pajarilla. Muy bien. Entonces, el tratamiento de deficiencia de hierro debería tener más de 18, hemos dicho que tiene 65, 60 miligramos. El sulfato ferroso, el que tiene el gluconato ferroso tiene menos, entonces no se recomienda tanto. Se debe ingerir con vitamina C o con jugo de naranja, que eso aumenta la absorción y lejos de la comida. Entonces, eso aumenta. Evite comer té o café. Tómelo con agua, con jugo de naranja, yo le recomiendo a los pacientes. Bueno, eso en general para los pacientes, pero para aquellos pacientes, hay unos pacientes que hay que poner hierro por la vena. ¿Cuándo está indicado poner hierro por la vena? Uno, cuando falla la terapia oral. ¿Y qué falla la terapia oral? Usted le pone 1 o 2 tabletas, dice, bueno, va a tomarse una tableta y venga en un mes. En un mes debe haber ingresado por lo menos 1 gramo de hemoglobina. Si tenía 9, debe estar en 10. Si no le ha subido, ese paciente tiene falla en terapia oral. Uno lo hace al mes. Los libros dicen que hay que hacerlo a los 10 días, de 10 a 15 días. ¿Hacerle qué? Reticulocito. Cuando usted le hace reticulocito al paciente que tiene deficiencia de hierro, pues tiene 1 de reticulocito. Usted apenas le pone hierro, el paciente arranca esa médula a funcionar y empieza que a los 10 a 15 días tiene 2-3% de reticulocitos. Le está sirviendo. Pero pues nuestro sistema de salud, para que usted le den una cita cada 8 días, no, son muy difíciles. Entonces lo cita al mes y en el mes de eso, listo, le pide un hemograma y un recuento de reticulocitos. Y listo. Si vamos a recuperar más de 1 gramo, le continúa por 6 meses más o menos el hierro oral. De lo contrario, se falla en la terapia. ¿Qué otra indicación? Intolerancia. No, que yo me lo tomo, doctor, pero me da mucha gastralgia, a veces sabor metálico, me da el popo negro. No, es que me da epigastralgia. No, yo no me tomo una pasta, deme otra cosa. Entonces le pone hierro por la vena. Otra causa, que el paciente pues tenga gastrectomía. Pues claro, si no tiene estómago, entonces la pasta pasa directamente al yeyuno y se absorbe en el duodeno. Se llama, siempre que se hace una gastrectomía total, pues hacen un bypass duodenal, entonces ni modo. O pacientes a veces toca que hacer la erradicación del Helicobacter pylori, como que usted ya sabe. O pacientes con enfermedad celíaca, gastritis atrófica, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, o pacientes toca intolerante. Necesidad de recuperación rápida, ¿como en qué casos? En la mujer embarazada. Hemos dicho que una persona que tenga hemoglobina de 6 requiere mínimo 6 meses. Y si ya está en el segundo trimestre, o sea, le faltan nomás sino 2 meses, 3 meses, pues esa paciente no va a recuperarse rápidamente. Entonces, en el segundo y tercer trimestre hay que darle hierro oral.
hierro parenteral, si tienen anemia. ¿Listo? Los ginecólogos casi no hacen eso, y uno les dice, póngale hierro por la vena. Pues no le enseñaron, pobrecitos. Ellos no saben poner hierro, y para eso están los internistas. Ustedes ya ahorita sí saben, ya aprendieron. Entonces le dice, doctor, pongámosle hierro por la vena, porque ya tiene, digamos, 20 semanas, le faltan 20 semanas, ya terminando el segundo semestre, ya esa paciente el chinito le va a salir un repollo con ojo. De pronto llegará a sexto semestre de medicina, de pronto. Entonces, hay que ponerle hierro. Necesidad de recuperación rápida. ¿Cuánto también requiere uno? Cuando el paciente no se deje transfundir y está en una anemia severa, le pegaron una puñalada, pues claro, hay que ponerle hierro por la vena. Sangró 3 litros, llegó como el otro día una puñalada en el corazón, los cirujanos lo salvaron, mejoró, quedó con anemia, había que transfundirlo. No, dijo, yo no me voy a transfundir porque soy testigo de Jehová. Bueno, le pone uno de hierro y un poquito de eritropoyetina y espera unas 6-7 semanas que recupere, ¿cierto? Y cuando requiere, en los pacientes con enfermedad renal crónica, hay que ponerle hierro antes de darle la eritropoyetina. Otras potenciales indicaciones en la enfermedad renal crónica con anemia, sin estimulante de eritropoyetina, porque ahí no iría esta otra. Pacientes con anemia persistente después del uso de estimulantes de eritropoyetina, o de estimulante de la médula de eritropoyetina, se usa eritropoyetina. En pacientes tengan falla cardíaca podríamos no utilizarse. Y esta es importante, que ya se utiliza aquí, dice que potencial es que el paciente que tiene una anemia y usted lo va a llevar a cirugía. Entonces, ejemplo, tiene una colegiquiasis, lo van a operar, entonces usted le dice, bueno, no lo voy a transfundir, tiene hemoglobina deficiencia de hierro, le pongo hierro y espero 6 semanas, le pongo hierro por la vena, pim, rapidito le hacen la transfusión, le ponen eritropoyetina para no transfundirlo. ¿Por qué? Porque transfundirlo, digamos, es la fácil, pero aumenta el riesgo de complicaciones. La sangre no es 100% segura. De vez en cuando, uno de cada 250.000 le transfunden SIDA, ¿no? HIV. Y uno de cada 25 de hepatitis C, entonces 25.000 transfusiones. Entonces no es 100% segura. Entonces, esa es otra. ¿Cómo se pone el hierro parenteral? Uno hace un cálculo. Ejemplo, un paciente de 70 kilos, peso por 2.3, porque cada 100 mililitros en promedio requiere 2.3 miligramos. Dicho que un mililitro de sangre concentrado de hemoglobina tiene 1 miligramo, pero es un concentrado, no estaba hablando de sangre total. Por la deficiencia, entonces, por ejemplo, un paciente de 70 kilos, lo multiplica por 2.3, da 7 por 2, 14 y 7 da 161, ¿cierto? 70 por 2.3 da 160. Por la deficiencia, digamos que el paciente sea un hombre y tenga hemoglobina de 8. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto lo quiere llevar? Pues a normal, a 13. 13 menos 8, 5. Entonces, 161 por 5, porque tiene 8. ¿De dónde sale ese 5? Pues porque 13 es lo normal, menos 8 que tiene el paciente da 5. Entonces, 161 por 5, entonces serían 500, y 6 por 5, 30, serían 800, y 805 sería, ¿no? 161 por 5 a 805. Más, eso apenas es para resolver la anemia, pero hay que ponerlo en la reserva. Un hombre yo le pongo 500, entonces le hago que ponerle 1300 miligramos de hierro. O sea, y si fuera mujer yo le pongo 1000 más, entonces serían 1800 si es una mujer, porque las mujeres pues está en edad reproductiva y si está con su menstruación, porque si es una viejita yo le pongo nomás 500. ¿Listo? Aquí está cómo se calcula la deficiencia. Eso. Entonces, ¿cuáles tenemos acá? Nosotros tenemos el sucrosa. Las ampollas vienen de 100 miligramos y cada ampolla trae 5 mililitros. ¿Cuánto se pone máximo por infusión? 300. Yo no la pongo en 2 horas, coloco así. Venofer o hierro sacarato, 3 ampollas de 100 miligramos, total 300 miligramos más 250 cc de solución salina para pasar en 3 horas lento por bomba de infusión. Tiene que ver médico, porque hay gente que es alérgico a este hierro y puede hacer un choque anafiláctico y se puede morir. Es raro, pero sí, tuvimos una paciente con eso. Es raro, pero puede ocurrir. Entonces, así se pone. ¿Cuántas veces?
Hay libros que dicen que máximo 3 veces a la semana, o sea, 900 miligramos a la semana. Yo lo pongo así, lunes, miércoles y viernes, o sea, 3 ampollas cada día por medio, o sea, ahí le da 900. Si la paciente necesita 1800, pues le pone 2 semanas, durante 2 semanas. Se puede poner en urgencia en el primer nivel, entonces yo les digo, vaya al primer nivel en urgencia y lo pasan lento, diluir 3 ampollas en 250 bar por bomba de infusión en 3 horas. En urgencia debe haber médico presencial, porque si le da un choque anafiláctico, el médico debe tratar el choque anafiláctico. No se puede poner en la droguería y le entra y se muere. Aquí en el hospital es fácil porque lo ponen en la sala de quimioterapia, que son enfermeras que llevan 20 años poniendo lo mismo. No todas las enfermeras saben poner eso, ustedes pero lo tienen que saber el médico y ustedes ya aprendieron. Ese es el barato, una ampolla de Venofer cuesta 20.000 pesos. ¿Qué otro hierro tenemos en Colombia? El Ferinjet, el carboximaltosa. Este hierro unido pues, a la carboximaltosa viene en ampollas de 500 miligramos. Eso es lo bueno, que se ponen más rápido y se pueden poner volúmenes altos. Entonces yo le pongo 2 ampollas de 500, o sea, 1000 miligramos en 30 minutos. 2 ampollas de carboximaltosa en 250 para pasar en 30 minutos y ya, listo, una sola dosis, y con eso ya tuvo el paciente, ya le puso 1000. Con eso es suficiente, dijimos que era 1300, ya el resto lo pone oral. ¿Cuál es el problema? Que cada ampolla cuesta 800.000 pesos. Todos están en el plan básico de atención, pero la EPS no le gusta pagar ese. ¿Por qué dice? Porque no le pone este que vale 20.000 y este vale más. Pero en última sale más costoso, porque este tiene que ir 6 veces a sala de quimioterapia y en el hospital, por ejemplo, le cobra 300.000 por cada utilización de sala de quimioterapia. Entonces es más costoso. Pero bueno. Entonces dice, no, yo lo pongo en mi EPS. Bueno, póngalo en su EPS. Sí, los que van a ser auditores, hay que cuidar también la plática. El Monofer, no sé si habrá en Colombia. Colombia tenemos, entonces, Ferinjet y Venofer. ¿Yo cuál pongo más? Venofer, porque es el que tenemos en el hospital, pero este también lo he puesto. ¿Cuáles son las ventajas del hierro intravenoso? Es efectivo en la mayoría, el hierro IV, efectivo en la mayoría de los pacientes, más rápida corrección, se puede administrar grandes cargas como 1000 miligramos de hierro de melental, cambio la aceptación casi siempre se asegura y no hay efectos gastrointestinales. ¿Cuáles son las ventajas de hierro oral? Es efectivo en la mayoría de los medicamentos, muy bajo riesgo de efectos adversos graves, cambio aquí sí existe el choque anafiláctico, y muy bajo costo. Desventajas de cada uno. Las desventajas del hierro oral, básicamente los efectos gastrointestinales, poca compliance, acá no hay poca aceptación por parte del paciente, le da muchos síntomas. Y en última puede aumentar los costos en el término que hay que darle hierro y después pasarse a la otra. Eso lo dice. Aquí los costos iniciales pueden ser mayores en el hierro para aumentar, ya les dije los costos. Requiere monitorización en la infusión y raros casos producen reacciones alérgicas, choque anafiláctico. Y por eso requiere personal para tratar la alergia. Bueno, hemos llegado. ¿Preguntas? La doctora Jessica levantó la mano. A ver. ¿Están escuchando? ¿Todavía se usa hablar? Sí, profe, no, todo claro, gracias. Pero hay una doctora que está levantando la mano. Va a ser yo. Qué pena, me salí. Doctor, a ver. Jessica, ¿qué me quiere preguntar? Sí, buenas. ¿Hasta luego?
Gracias, profe, por la clase.